Muy buenas tardes, bienvenidos a la lectura de la Biblia. Hace ya unos cuantos días que estamos con los libros de Crónicas, esta tan interesante crónica de los mejores y los peores momentos de este pueblo que le dio tanto trabajo a Dios. Bueno, hemos llegado al rey Amasías. El anterior había sido el padre, Joás, ese rey que había sido rey desde muy chiquitito y que pasó todas las vicisitudes de la pérdida de sus hermanos, y que también fue un buen rey al principio y después se desbarrancó. El subtítulo acá del capítulo 24 dice depravación de Joás, de manera que el tema era el de siempre: abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, adoraron las imágenes de Aserá y de los ídolos. Bueno, finalmente Joás murió en una guerra que Dios no había mandado hacer. Y termina el capítulo 24, todo lo relacionado con los hijos de Joás, con las muchas profecías en su contra, porque ya ahora, unos capítulos atrás aparecía un profeta con su nombre. Ya ahora vino un hombre de Dios y le dijo. Entonces tuvo muchas profecías en su contra, y con la restauración del templo de Dios, todo lo relacionado con esto está escrito en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Y ahí empezamos a leer el capítulo 25 de Segunda de Crónicas. Amasías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. No habíamos visto así al personajes oriundos de Jerusalén, creo. Amasías hizo lo que agrada al Señor, bien, aunque no de todo corazón. Así que ya tenemos acá el anticipo de que viene algo malo después. Después de afianzarse en el poder, Amasías mató a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: a los padres no se les dará muerte por la culpa de los hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Una nueva nota del cronista, que es puntilloso en señalar las cosas malas y las cosas buenas. En este caso dice: había obedecido a la ley de Moisés. Por supuesto que en ese tiempo no se hacía ningún problema a la cantidad de muertes, ¿no? Pero bueno. Versículo 5, Amasías reunió a los de Judá y puso al frente de todo Judá y Benjamín jefes de 1000 y de 100 soldados, agrupados según sus familias patriarcales. Censó a los hombres mayores de 20 años y resultó que había 300.000 hombres aptos para ir a la guerra y capaces de manejar la lanza y el escudo. Además, por la suma de 3.300 kilos de plata, 3.300 kilos de plata, contrató a 100.000 guerreros valientes de Israel. De Israel, si uno lo lee rápidamente, de Israel. Tuvo que contratar a 100.000 guerreros valientes de Israel cuando era clarísimo que ya había una separación con el norte Israel, el sur Judá y Benjamín en cuanto a su fidelidad a Dios, aunque la del sur también trastabillaba. Pero nosotros ya hemos leído que un poco antes había estado en Israel Acab, de manera que no se entiende, ¿no? Pero el Señor siempre avisaba. Un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: Su Majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos efraimitas. Esos israelitas eran de la tribu de
de Efraín. Si usted va con ellos, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente, porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios, ¿y qué va a pasar con los 3.300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? Sin comentario. El Señor puede darle a usted mucho más que eso, respondió. El hombre de Dios, eso agregamos. Entonces Amasías dio de baja a las tropas israelitas que habían llegado de Efraín y las hizo regresar a su país. A raíz de eso, las tropas se enojaron mucho con Judá y regresaron furiosas a su casa. Las malas decisiones. Armándose de valor, Amasías guió al ejército hasta el valle de la Sal, donde mató a 10.000 hombres de Seir. El ejército de Judá capturó vivos a otros 10.000, a estos los hicieron subir a la cima de una roca y desde allí los despeñaron, todos murieron destrozados. Mientras esto sucedía, las tropas que Amasías había dado de baja se lanzaron contra las ciudades de Judá y desde Samaria al norte hasta Bet-Jorón mataron a 3.000 personas y se llevaron un enorme botín. Cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, que eran estos de Seir, que había vencido completamente, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir y los adoptó como sus dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Vuelta atrás. Por eso el Señor se encendió en ira con Amasías y le envió un profeta con este mensaje. Otro hombre de Dios, dos para el mismo rey. ¿Por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a su propio pueblo? El rey interrumpió al profeta y le replicó, ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quiere que te maten, no sigas fastidiándome. El profeta se limitó a añadir, solo sé que por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. Sin embargo, Amasías, rey de Judá, siguiendo el consejo de otros, envió mensajes a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, otros dos reyes con el mismo nombre, ¿no? Ya tuvimos Joás aquí en Judá, pero este era Joás, rey de Israel. Envió entonces mensajeros con este reto, ven acá para que nos enfrentemos. Había recibido palabra de dos profetas del Señor y él seguía envalentonado queriendo más guerra. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá. Escuchen esto porque es una fábula. Le contestó con una fábula. El cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro. Un cardo a un cedro, uno de los más hermosos árboles que había en esa zona. El mensaje era, entrega a tu hija como esposa a mi hijo, la hija del cedro como esposa al hijo del cardo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron al cardo. Entonces el rey le explicó, ¿tú te jactas de haber derrotado a los edomitas? El éxito se te ha subido a la cabeza. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Al llegar aquí parece repetidos, ¿no? Estas situaciones, un profeta que avisa al rey que no obedece. ¿Saben qué me acordé? Me acordé del comienzo del libro de Isaías. El capítulo 1 de Isaías pareciera que describe esta situación. Recordemos, ya lo leímos,
que el capítulo empieza diciendo visión que recibió Isaías acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En este tiempo, el rey próximo que viene es Usías. De manera, en ese tiempo, por las cosas que pasaban, por los reyes que avanzaban y eran bendecidos y después se iban detrás de los ídolos, Isaías 1:2. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos, su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. La unidad de la Biblia. Estamos en los profetas, capítulo 1 de Isaías. Volvemos a segunda de Crónicas y seguimos leyendo. 25:20. Como estaban los planes de Dios, entregar a Amasías en poder del enemigo por haber seguido a los dioses de Edom, Amasías no le hizo caso a Joás, rey de Israel. Entonces Joás marchó a Bet-Semes, que está en Judá, para enfrentarse con él. Los israelitas batieron a los de Judá y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías. No habíamos tenido así reyes capturados. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que estaban en el templo de Dios bajo el cuidado de Obed-Edom. Desde hacía mucho él era el guardián. También se llevó los tesoros del palacio real, tomó rehenes y regresó a Samaria, a su capital. De manera que cuando tiempo después vuelven los de Judá del exilio, porque los envían de nuevo los persas, estaban esclavos bajo el imperio persa, recordemos a Nehemías que una de las primeras cosas fue empezar a reconstruir las murallas. Y los reyes, el rey de ese momento de Medo-Persia, devolvió también los tesoros que habían sido llevados en la conquista. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, rey de Israel. Así que murió antes el que le había dado la lección que no quisieron escuchar. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo percibieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la capital de Judá, donde fue sepultado con sus antepasados. Ninguna mención al panteón de los reyes, sino en el lugar desacreditado por la idolatría.
Capítulo 26, acá aparece un nuevo rey. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, y ya en ese tiempo empezó a predicar Isaías, el profeta, el gran profeta. Entonces tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Uzías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá, la que habían perdido por meterse a la guerra con sus vecinos. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén también. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, cuando no cometió errores, ¿no? Siguió el buen ejemplo de los buenos tiempos de Amasías. Y mientras vivió Zacarías, recordamos ese consejero tan bueno, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Comentario del cronista que va marcando siempre la rectitud, lo que Dios esperaba. Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jamnia y Asdod. Gad y Asdod, Gat, la ciudad oriunda del gigante Goliat, Asdod, de las ciudades más importantes de los filisteos. Se fue, como su antepasado David, se fue a pelear a los filisteos. Además, construyó ciudades en la región de Asdod, entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Uzías y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Extraordinario, hacía mucho que no teníamos a alguien así. Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén sobre las puertas de la esquina y del valle. Acá empezamos a tener la noción de todas las puertas que cuando leímos Esdras y Nehemías fuimos recorriéndolas. Asimismo, construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Pero qué maravilla, hasta acá lo tenemos a Uzías. Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de la familia eran de 2.600, todos ellos guerreros valientes, la palabra que nunca falta. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307.500 soldados que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Pero, acá no dice pero, dice sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Comentarios puntual y certero del cronista. Tan bueno había sido su reinado hasta acá. Lo llevó a la desgracia su arrogancia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor, se atrevió a entrar
en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Eso era arrogancia. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso del Señor. Esa es la función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Los sacerdotes le estaban enseñando la ley, que el rey debiera haberla sabido. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. En todos los casos de desobediencia pasaba algo distinto. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Y acá los dos últimos versículos del capítulo 26, como correspondía, los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Al parecer, hay algunos de estos hechos que no están ni en Reyes ni en Crónicas, por lo cual el anotador que tengo en mi Biblia de estudios dice que no se sabe exactamente quién era ese profeta Isaías, pero que no era el gran profeta del libro. No lo sé, porque hay muchas cosas que concuerdan, como lo que leímos, que empieza el libro de Isaías diciendo en el tiempo del rey Uzías, pero estas son cosas que los estudiosos de todos los documentos podrán sacar. Aunque dice que no aparece en ningún lado este profeta. Cuando Uzías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al Panteón de los Reyes, pues padecía de lepra. Acá en este caso se dice que cercano al panteón donde estaban todos los verdaderos sucesores del rey David y Salomón, pero él padecía de lepra. Y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Ahora, vuelvo a recordar, pensando este comienzo del final, cuando dice: cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Aquí las crónicas son las crónicas de los reyes de Israel, pero acá cuando el Señor le habla a Isaías en el mismo tiempo, porque dice durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, los 4 reyes que siguieron, Dios está hablando como que todo el pueblo se apartó. Porque si el rey se apartaba, lo lógico que pasaba era que también el pueblo lo siguiera. Capítulo 1, versículo 8, dice un precioso versículo con figuras del lenguaje muy interesantes, son comparaciones. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes en la historia, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. No existían más, pero ese era un ejemplo.
ciudades destruidas por haber sido absolutamente alejadas de Dios. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Y pensamos que después en los tiempos de Jesús también había venta de animales en los atrios. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades, se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no los escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Leí hasta Isaías 1, del 1 al 17. Y todavía sigue Dios ofreciéndoles arrepentimiento. Es maravilloso el capítulo 1 de Isaías. Y es tan importante que entendamos la unidad de toda la Biblia y que podamos darnos cuenta de que el joven Isaías estaba recibiendo estos mandatos del Señor para corregir a su pueblo. El pueblo que hemos visto tuvo un rey que sobresalió por sus buenas obras y que después se fue abajo porque se volvió arrogante y quiso hacer lo que quería, aún profanando el templo del Señor, lo cual para los judíos era algo imperdonable. Bueno, llegamos al capítulo 27, cortito, de un rey que reinó muy poco tiempo, y vamos a seguir leyendo Segunda de Crónicas, mirando ese tiempo a los ojos de toda la Biblia, de toda la Biblia. Jesús iba a venir a restaurar, a sobreedificar en una manera espiritual, a enseñar lo que significaba ser discípulos de él y seguidores del Dios encarnado que había llegado a la tierra. Que Dios los bendiga. Seguiremos mañana con el capítulo 27.